¿Qué tal? Buenas noches, son 5 los minutos que pasan de las 10 de la noche y estamos con todos ustedes aquí en directo en CVB Radio para comenzar una serie de programas especiales que vamos a tener los próximos lunes, desde este primer lunes 11 de abril hasta el último lunes 9 de mayo. 4 programas especiales donde vamos a tratar un acontecimiento que dentro del mundo del consumo va a ser fundamental y fundamental también para cientos de miles de familias españolas que tienen sus contratos hipotecarios encerrados o atrapados dentro de lo que se ha denominado la cláusula suelo de los contratos hipotecarios. La cláusula suelo ante el Tribunal de Luxemburgo, porque el próximo martes 26 de abril, en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, va a tener lugar la vista oral solicitada por Ausban Abogados para que dicho tribunal se pronuncie sobre una cuestión prejudicial que ha sido planteada por un juzgado mercantil de Granada respecto al alcance de la devolución de lo cobrado indebidamente a los clientes bancarios en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de España, una sentencia del 9 de mayo de 2013 que declaró ilegales las denominadas cláusulas suelo de determinados contratos hipotecarios. Desde aquí, desde esta emisora, desde CVB Radio, vamos a realizar un seguimiento puntual de todo lo que va a ocurrir antes y después de esta vista oral que va a tener lugar el próximo martes 26 de abril en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Estos 4 programas van a tratar pues todos los aspectos que están detrás y en relación con esta cláusula suelo. Hoy, en concreto, vamos a tratar sobre lo que es en realidad la cláusula suelo, qué tipos de cláusulas existen en los contratos hipotecarios, la cláusula suelo, la cláusula techo, la cláusula cero, como se está aplicando ahora en muchos de los contratos hipotecarios, y también el impacto económico de su aplicación en este tipo de contratos. El próximo lunes, 18 de abril, vamos a hablar de los éxitos de Ausban Abogados, los éxitos que han llevado a declarar ilegal esta cláusula suelo y que se resumen en 4 sentencias del Tribunal Supremo. La primera de ellas, la más importante, la de 9 de mayo de 2013, pero hay muchas más, hay 3 más. Sentencia del 24 de marzo de 2015 del Tribunal Supremo. Sentencia también del 25 de marzo de ese mismo año de 2015 del Tribunal Supremo y la sentencia del 29 de abril de 2015 también del Tribunal Supremo. 4 sentencias ganadas por Ausban ante el Tribunal Supremo, donde se reconoce la ilegalidad de esta cláusula en los contratos hipotecarios. El lunes 25 de abril, un día antes de la celebración de esta vista oral, estaremos en directo en Luxemburgo y trataremos sobre lo que se está produciendo en esta ciudad el día antes de la celebración de esta vista oral y hablaremos de la demanda presentada por los abogados de Ausban. También haremos referencia a ese informe que existe por parte de la Comisión Europea, que ha sido elevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se informa favorablemente respecto a las pretensiones solicitadas por los abogados de Ausban. Y por último, ya después de la celebración de esta vista oral, ya el lunes 9 de mayo, pues hablaremos del día después, qué ocurrirá o qué sucede después del juicio, el balance de esta vista oral y perspectivas y próximas acciones a desarrollar por parte de los abogados de Ausban Consumo. Y para tratar estos temas vamos a tener a toda una serie de invitados. Hoy contamos en la presencia de nuestros estudios con la presencia de Luis Suárez, director de la revista Ausban y también del periódico Mercado de Dinero. Luis Suárez, muy buenas noches.
Javier, ¿qué tal estás? Pues aquí viendo lo que yo creo que va a ser un hito dentro del mundo del consumo. Ya fue un éxito total esa primera sentencia de mayo de 2013, pero ahora nos vamos a encontrar con una posibilidad aún más importante, ¿no? Que es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues de una manera definitiva, pues aclare cuál es la aplicación, cuál es la retroactividad de esta ilegalidad de las cláusulas suelo. Sí, efectivamente. Yo creo que estamos ante un hecho que es histórico, que probablemente es el mayor éxito que han tenido asociaciones como Usbank en la defensa de los consumidores, de los derechos de los consumidores y especialmente los consumidores bancarios. Ante una tropelía como eran las cláusulas suelo, una cláusula que en definitiva la gente no sabía lo que firmaba, que están escondidas, son poco transparentes, que el Tribunal Supremo las ha echado para atrás por poco transparentes, y que además han conseguido pues desviar dinero de las familias a los bancos en un momento de crisis en que el dinero era extremadamente necesario para las familias, ¿no? Durante estos 3 años que van desde la sentencia del Tribunal Supremo declarando ilegal esta cláusula, hemos asistido a todo tipo de estrategias por parte de las entidades financieras para, sobre todo, intentar reducir lo que es el impacto de la comercialización inadecuada de estas cláusulas. Las entidades condenadas por el Supremo en las distintas sentencias han aplicado la retroactividad que establecía el Alto Tribunal, o sea, solamente hasta a partir del 9 de mayo de 2013, pero no reconocen que la ilegalidad, la nulidad de estas cláusulas vaya hasta el momento de su origen, hasta el momento de la firma de estos contratos hipotecarios. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que no todas las entidades aplicaban esta cláusula suelo. Generalmente eran cajas de ahorros que se habían olvidado de hacer banca, que hacían más política que banca, y que por tanto pues no sabían lo que era esencial en el negocio bancario, que era la intermediación. Mediante las cláusulas suelo lo que se garantizaban era un beneficio siempre, ¿no? Y efectivamente, una vez que no todos los bancos las practicaron, yo creo que los bancos con mayor tradición, como el Banco Santander, como otros bancos, no la practicaban en tema genérico. El único que la aplicaba en plan genérico era el BBVA, que fue precisamente el que se le ganó la sentencia del 9 de mayo del 2013, ¿no? Esa sentencia del 2013, del 9 de mayo de 2013, ganada por Usbank, efectivamente afectaba solamente a 3 entidades bancarias, que era BBVA, Cajamar y Abanca, la actual Abanca, la anterior Nova Caixa Galicia, y por tanto tuvieron que anularlas en sus contratos. Luego las otras sentencias han ido afectando a otras entidades bancarias, pero afortunadamente la Comisión Europea, lo que decida la Comisión Europea, pues va a afectar no solamente a las sentencias ya ganadas, sino también al resto de titulares de cláusula suelo. Bueno, habrá muchos de nuestros oyentes que todavía se pregunten qué es una cláusula suelo, ¿eh? Que es, aunque aparezcan noticias en los periódicos, en los medios de comunicación, a la hora de definir qué es una cláusula suelo, yo creo que podemos decir que el suelo de una hipoteca, la cláusula suelo, es un tipo mínimo de interés que no permite que el hipotecado se beneficie de las bajadas del Euribor y de esta forma pague menos en función de la reducción de los tipos. Todas las hipotecas, todos los contratos hipotecarios tienen un tipo de interés referencial por el cual pues suben o bajan los intereses que hay que pagar por esa hipoteca, y lo que hicieron los bancos, sobre todo, Luis, a partir de los años 2006-2007, porque como tú bien indicabas hace un momento, no todos los bancos aplicaban esta cláusula, ni tampoco se ha aplicado a lo largo de la historia de los créditos hipotecarios, pero sí hubo un momento, a partir de sobre todo del año 2006 o 2007, en que, coincidiendo con el boom inmobiliario y con la aparición, la suscripción masiva de estos contratos hipotecarios, es cuando determinadas entidades financieras, para, digamos, asegurarse el beneficio o por lo menos intentar paliar lo que podía ser una bajada
de los tipos de interés de referencia, en este caso el Euribor, una bajada que luego se ha demostrado que así ha tenido lugar, pues establecieron una cláusula suelo que suponía un perjuicio para el cliente que había firmado esa hipoteca, porque en resumidas cuentas lo que suponía es que por mucho que bajase el tipo de interés de referencia, el Euribor que se había pactado a la hora de suscripción de esa hipoteca, pues no podía bajar a partir de un determinado suelo. Y ahí supongo que había distintos tipos, ¿no? En algunas entidades financieras no sé si estarían en el 2%, en el 2,5%, 3%, y el Euribor bajó mucho más, pero las entidades financieras se quedaban en lo que aparecía firmado en ese contrato hipotecario y no se bajaban las cuotas hipotecarias. Sí, no, efectivamente lo has explicado muy bien. Era un tope a la bajada de tipos de interés en un momento en que era previsible que los tipos de interés se iban a desplomar. Pero lo peor de todo es que, digamos, que no era proporcional. Los bancos lo que te decían es: no, te firmamos con esta cláusula solo si te decían algo, pero ponemos un atecho también para evitarte, protegerte de las posibles subidas de tipos de interés. El problema es que a lo mejor a ti te protegían de subidas de interés que estaban en el 15% y en cambio ellos se protegían por bajadas de interés de un 0,50, ¿no? Entonces había una clara desproporción que los tribunales lo han echado atrás por injusta y desproporcionada, ¿no? Bueno, pues vamos a contar también con la presencia esta noche en este programa de dos especialistas en esta materia. Por un lado, María Mateos, que es la directora de los servicios jurídicos de Ausban, y luego también vamos a contar con la presencia de Ángel Garay, que es adjunto a la presidencia de Ausban. Nos vamos un momento a publicidad y enseguida regresamos con todos ustedes. ¿Tu banco te ha canjeado tus bonos convertibles por acciones? Asesórate en Ausbank Abogados sobre cómo recuperar el dinero de tu inversión. No permitas que jueguen con tu dinero. Pide cita gratuita con nuestros letrados en el 91 541 61 61 o visítanos en calle Altamirano 33. Ausbank, 30 años de experiencia jurídica a tu servicio. Recuerda, 91 541 61 61. Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses. Es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es. Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero. Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés. ¿Sabe por qué el 44,9% de las empresas elige a CaixaBank como su banco? Porque cuenta con 5.000 expertos, porque les da cobertura en más de 50 países, porque es líder en banca digital, porque es el único con certificado AENOR y porque financia a las empresas con más de 72.000 millones de euros. CaixaBank Empresas, el banco que eligen las empresas. 1, 2, 3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander. Venga, hija, que nos vamos. Un poquito más, papá, por favor. Solo un poco más. Todos hemos deseado alguna vez que las cosas dieran más de sí. Por eso en Caser te ofrecemos un seguro de salud que siempre te da más. Con hasta 100 euros en óptica, hasta 100 euros en farmacia y gratis un test de intolerancia alimentaria. Caser Seguros. Seguros de tu confianza. Seguimos en directo aquí en CVB Radio, en este programa especial que estamos dedicando a la cláusula suelo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El próximo martes, 26 de abril, esa vista oral que va a tener lugar en Luxemburgo, donde Ausban va a defender los derechos de los consumidores españoles y que, de una vez por todas, se aclare la aplicación de la nulidad de esta cláusula, que ya se ha decretado como ilegal,
como nula, y para saber si tiene que ser aplicada esta nulidad desde la sentencia de mayo de 2013 o puede tener 9 de mayo de 2013 o puede tener carácter retroactivo. Y para contarnos un poco el origen de toda esta demanda, el origen de toda esta cuestión, tenemos esta noche con nosotros a María Mateos. María Mateos es la directora de los servicios jurídicos de Ausban Abogados. María, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, María, la cuestión esta de la cláusula suelo es un tema que lleva ya muchos años, ¿no? Los abogados de Ausban, no sé cuál sería el momento inicial donde se empezaron las primeras demandas contra la nulidad de esta cláusula. Pues mira, Ausban Abogados reaccionó de forma inmediata, nada más empezar a verificar que la gente, que los prestatarios, que los titulares de préstamos hipotecarios no veían reflejadas las bajadas de los tipos de interés en sus hipotecas, sobre todo a partir del año 2009. Al verificar que efectivamente la causa por la que no bajaban las cuotas hipotecarias era la existencia en los contratos de una cláusula de limitación mínima del tipo de interés, empezamos a interponer las primeras demandas siendo una sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla, la primera que en España reconoce que efectivamente estas cláusulas suelo eran nulas. Esta sentencia estimaba una demanda colectiva, una acción colectiva que había iniciado Ausban Abogados contra 3 entidades bancarias, contra un banco, contra una caja de ahorros y con una caja rural. Uh-huh. En concreto, las entidades financieras, si no estoy equivocado, María, eran el BBVA, la nueva Caja Galicia, ¿no? Eso es, Caixa Galicia y Cajamar. Eso es. Entonces, el Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla, como digo, ya el 30 de septiembre de 2010 dijo que estas cláusulas suelo eran nulas por abusivas. Desafortunadamente, con posterioridad, la Audiencia Provincial de Sevilla revocó esta sentencia por estimar que las cláusulas suelo eran perfectamente lícitas, entre otra serie de argumentos que recogía esta sentencia y que nos obligó a llegar al Tribunal Supremo a través del correspondiente recurso de casación y plantear allí en el Tribunal Supremo pues todo el debate que daría lugar después a la sentencia de 9 de mayo de 2013, que efectivamente establece que las cláusulas suelo son abusivas siempre y cuando no cumplan una serie de parámetros que establece la sentencia, parámetros que hoy día, en aquel momento y hoy día, no cumple ni uno solo de los contratos que tienen establecida esta cláusula. ¿Y cuáles eran esos parámetros, María? Sí, resumidamente, sí. Sí, pues mira, establecía que junto a la cláusula suelo se tenían que establecer una serie de simulaciones de escenarios diversos que reflejaran realmente cuál era el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés, es decir, que la gente viera que efectivamente cómo funcionaba la cláusula suelo. Que otro de los parámetros era que se tenía que reflejar y contener y entregar al cliente una información previa, clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad, es decir, que le dijera al cliente lo que le costaba el préstamo con cláusula suelo en comparación con un préstamo sin cláusula suelo, con un préstamo a interés fijo, es decir, tenía que ofrecer todas las posibilidades que tenía ese banco para financiar la adquisición de una vivienda. Tenían que insertarse no de forma conjunta con las cláusulas techo, de manera que el techo pareciera una contraprestación de las mismas, sino que tiene que especificarse perfectamente el suelo y sus consecuencias y el techo y sus consecuencias, pero que no parezca que el techo es como una contraprestación del suelo. Sí. Eso es. O sea, que otra serie un techo de que nunca sobre información en general. Sí, un techo que nunca se iba a alcanzar, pero en cambio el suelo sí estaba ahí presente, claro. Efectivamente. Sin embargo, en la redacción de las cláusulas
parecía transmitirse que había un máximo y un mínimo en beneficio o en perjuicio de ambas partes, cuando realmente no era así. El suelo solo beneficia a la entidad bancaria y el techo, en la medida que eran unos techos absolutamente improbables que se produjeran, pues evidentemente no iban a beneficiar nunca al consumidor. Estas condiciones, María, de las que nos hablas, más o menos son comunes a otros abusos por parte de la banca en sus contratos de préstamos, sus contratos hipotecarios, pero en el caso concreto claro, de la cláusula suelo, tenía unas repercusiones económicas quizá más importantes, ¿no?, para las entidades financieras. Quizá por ello la sentencia del Tribunal Supremo fue ambigua o no fue todo lo clara respecto a dónde se establecía la nulidad. ¿A partir de qué momento se tendría que producir la devolución de las cuotas cobradas ilegalmente por parte de las entidades financieras? ¿Tú crees que ahí está un poco la clave de todo este problema que todavía tenemos presente? Sí, efectivamente, porque hay que aclarar que Ausbank en aquel momento solo ejercitaba una acción de cesación, es decir, que se condenara a las entidades a dejar de aplicar estas cláusulas a sus préstamos, pero no solicitaba devolución de cantidades por una cuestión muy simple, y era que habíamos preferido optar por un juicio verbal que era mucho más rápido. De hecho, en 3 años ya estábamos con sentencia en el Supremo, y el optar por ese cauce de juicio verbal implicaba que solo teníamos que plantear esa acción de cesación en la que se declaraba la abusividad y se ordenaba la eliminación de las cláusulas de los contratos. Luego, la reclamación de las cantidades, considerábamos que era mucho más útil para los consumidores el ejercicio individual de la cantidad, de la reclamación de la cantidad que a cada uno le correspondiera. ¿Qué ocurrió en el procedimiento y concretamente ya en esa fase? Porque ni en primera instancia ni en segunda instancia se había planteado esta cuestión en modo alguno de la devolución de cantidades. Pues ocurrió que efectivamente el Supremo, en esta sentencia de 9 de mayo de 2013, se pronunció al respecto, dejando efectivamente, como indicabas, una situación un poco ambigua, porque hablaba de que la declaración de nulidad, en la medida que afectaba a la seguridad jurídica y podía introducir un riesgo de trastornos graves en el orden socioeconómico, pues no podía tener efectos retroactivos más allá de la fecha de la sentencia de 9 de mayo de 2013. Lo cual pues generó efectivamente bastante... Eso, María, ¿eso ya fue en la aclaración de la sentencia o en qué procedimiento? ¿O fue en otro procedimiento? Sí, fue en la misma sentencia de 9 de mayo de 2013 y lo ratificó posteriormente en un auto que resolvía la nulidad de actuaciones que pretendían las 3 entidades condenadas, y a su vez en un nuevo auto aclaratorio sobre otra serie de cuestiones que también habían solicitado las 3 entidades. Entonces, ya en esta sentencia de 9 de mayo introdujo ese criterio de irretroactividad. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, por supuesto, desde Ausbank Abogados, en las acciones individuales que siguieron a esta sentencia de 9 de mayo, no considerábamos que fuera aplicable a cada uno de los consumidores que estaba ejerciendo por sí mismo su acción de forma independiente y posterior a la acción colectiva en la que se había producido ese pronunciamiento. Y así fue efectivamente entendido por los tribunales, que continuaron, tanto juzgados como audiencias provinciales, considerando que los efectos de la nulidad de cláusula suelo eran que la cláusula se tenía por no puesta y que por lo tanto había que devolver al consumidor todas y cada una de las cantidades que se hubieran cobrado por la aplicación de esa cláusula suelo. Llega un momento en el que hay otra nueva sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2015 que parece que el Supremo decide aclarar esta cuestión, porque unos juzgados
entendían que la nulidad absoluta y los efectos retroactivos totales, y otros que, no sé si por comodidad o por, bueno, pues por el propio impulso de que, como lo ha dicho el Supremo, yo ya no tengo que pensar ni tengo que decidir algo distinto, pues había juzgados que efectivamente decían que el suelo tenía efectos retroactivos solo hasta la sentencia de 9 de mayo de 2013. De manera que se generó una serie de sentencias, algunas de ellas contradictorias entre sí, en tanto que seguían el criterio del Supremo unas y otras no, hasta llegar a un juzgado, el Juzgado Mercantil de Granada, que en una acción individual que estaba también siendo ejercida por Ausbank Abogados, decidió plantear esta cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como una cuestión prejudicial antes de pronunciarse sobre los efectos de la nulidad de la cláusula suelo que estaba enjuiciando. Y esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. Estamos pendientes de esa vista oral que va a tener lugar el próximo martes 26 de abril ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo creo que marcará un hito en la lucha de Ausbank en la defensa de los intereses de los consumidores. María, tenemos con nosotros a Luis Suárez, que es el director de la revista Ausbank y del periódico Mercado de Dinero, que no sé si te quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o quiere... Muy bien, pues a su disposición, Luis. Hola María, ¿qué tal estás? Vamos a ver, yo te quería preguntar, te voy a leer una frase que ha dicho una persona que tú conoces bien, Manuel Pardos, de Adicae, que dice textualmente: la banca se va a resistir, pero podemos decir a todo cliente que no pague ni un euro más. ¿Tú lo recomendarías? En modo alguno. Vamos a ver, el impago de una cuota hipotecaria puede implicar una ejecución hipotecaria judicial por parte de la entidad bancaria. No puede dejar de pagarse una cuota, no puede dejar de pagarse un préstamo. Lo que tiene que hacer aquella persona que tenga una cláusula suelo en su préstamo hipotecario es reclamar la nulidad de la misma y que le devuelvan el importe que le hayan cobrado de más, pero no dejar alegremente de pagar sus obligaciones o de asumir sus obligaciones de pago sobre un préstamo que está garantizada con su propia vivienda. Además, nosotros vamos a tratar ahora, a continuación, un poco el estado mediático y un tanto político de la cuestión, porque es verdad que existe mucha confusión dentro de la opinión pública, también en los medios de comunicación, respecto al alcance de otras sentencias que se han conocido, incluso la semana pasada, impulsadas por otro tipo de organizaciones, donde se han vendido a la opinión pública como un gran éxito y que en realidad esas sentencias pues vienen a reconocer el éxito anterior y primogénito de Ausbank. La sentencia del 9 de mayo de 2013, ganada por Ausbank, es la que marca el camino de la jurisprudencia en España, y todo lo que viene detrás pues viene a reconocer ese éxito ya conseguido por Ausbank. Pero, como tú bien indicabas, incluso en una sentencia que no es firme, no se puede tomar ninguna medida unilateral, ni se puede dejar de pagar una cuota, porque se estaría incumpliendo naturalmente el contrato que se ha firmado con una entidad financiera. Indudablemente así es. Ciertamente esta última sentencia que comentabais, que se ha conocido estos días, no hace sino reiterar a lo largo de su redacción todos y cada uno de los criterios que ya estableció el Tribunal Supremo en nuestra sentencia de 9 de mayo de 2013, con lo cual realmente el debate de la abusividad ya estaba absolutamente superado a raíz de esta sentencia de 9 de mayo. También estaba superado a raíz de las posteriores sentencias, también algunas de ellas colectivas e individuales que habían llegado ya al Tribunal Supremo de la mano de Ausbank Abogados, con lo cual realmente desde un punto de vista jurídico yo la he leído realmente y no hay ningún argumento ni fáctico ni jurídico ni nuevo ni que aporte algo más de lo que ya está establecido de forma unánime por todos los tribunales españoles.
Bueno, María, sabemos que los abogados siempre sois muy prudentes a la hora de lanzar pronósticos o de aventuraros para indicar que puede salir de una vista oral o de un procedimiento, pero ¿cuál es tu opinión respecto a lo que pueda suceder en este procedimiento que Ausban Abogados ha abierto dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo? ¿Qué crees que puede pasar y qué puede suceder a partir del martes 26 de abril? Pues mira, realmente los argumentos que tiene el Tribunal de Justicia, o que hemos llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son de tal rotundidad y claridad que yo francamente confío en que la cuestión prejudicial se considere que efectivamente un tribunal no puede moderar una nulidad. Es decir, no puede establecer una fecha que coincida con la fecha de otra sentencia para establecer a partir de qué momento me tienen que devolver a mí, a María Mateos, o a Pepito Pérez, o a Juan Español, la cláusula suelo que me está declarando nula mi tribunal, el tribunal al que yo he acudido para defenderme ante una cláusula suelo. Tenemos un precepto que es del Código Civil, que es un texto decimonónico, yo no diría perfecto, pero casi, porque a lo largo de 2 siglos ha recibido muy poquitas modificaciones, que dice que si algo es nulo, si un contrato es nulo o parte de un contrato, como sería en este caso una cláusula, es nula, ambas partes tendrán que devolverse recíprocamente aquello que se hayan cobrado en virtud de la aplicación de eso que era nulo. Lo dice el artículo 1303 del Código Civil y lleva muchos años funcionando y nadie lo ha puesto nunca en duda, y a día de hoy el artículo 1303 sigue plenamente vigente, lo que unido además a toda una serie de normas que constituyen el marco tuitivo del consumidor, como son normas comunitarias, directivas de cláusulas abusivas, incluso la propia normativa nacional, normativa de la Ley General de Consumidores y Usuarios, consideran y establecen que cuando una cláusula es nula se tiene por no puesta, y si se tiene por no puesta es que no ha existido nunca, y si no ha existido nunca no me pueden cobrar un poquito o durante unos años unas cantidades por una cláusula que nunca debió estar en mi contrato. De manera que hay una serie de argumentos que, insisto, son de una claridad pasmosa, y creo que desde luego el tribunal así lo va a estimar, y de hecho ya la propia Comisión Europea, que ha emitido su informe, también establece una serie de argumentos legales que conforman y confirman esta tesis que nosotros hemos llevado al Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, María, como vamos a dedicar varios programas a este asunto, no va a ser el primer ni el último lunes que vamos a hablar de la cláusula suelo. Si te parece, pues quedamos comprometidos a seguir hablando de esta cuestión, comentando las novedades, y supongo que estarás tú, ese martes estarás tú en Luxemburgo, presente. Lo intentaré. Bueno, si no, no me lo perdería. Si no serán otros abogados de seguro que sí. No, desde luego hay un amplio equipo de Ausban Abogados que está ya trabajando. Bueno, de hecho, como te decía al inicio, llevamos desde el año 2009 trabajando este tema y hemos llegado a una fase en la que sin duda pues vamos a darlo todo para conseguir una sentencia beneficiosa, más aún de las que ya hemos obtenido en los tribunales españoles para miles de familias. Pues te agradecemos mucho, María, que hayas estado esta noche con nosotros, y seguiremos hablando en los próximos lunes de la cláusula suelo. Encantada, siempre es un placer. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Bueno, pues aquí, Luis, pues está un poco el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué va a suceder con la retroactividad de esta nulidad? Y yo creo que
que es lo que pone nerviosas a las entidades financieras y donde se produce también este efecto de confusión en la opinión pública con estas nuevas sentencias que aparecen y que se les da una importancia mediática como si hubiesen descubierto el Mediterráneo, cuando ya el Mare Nostrum ya estaba descubierto y la nulidad de estas cláusulas ya había sido ganada por Ausbank desde el 9 de mayo de 2009, ¿no? Sí, hombre, yo comprendo que las entidades financieras se pongan nerviosas, ¿no? Asesores Financieros Internacionales, una agencia de Madrid pues muy famosa, ha valorado el impacto estimado de la posible decisión del Tribunal de Justicia Europeo en tres etapas, por decirlo de una forma. Por un lado está si se anulan las cláusulas suelo aplicando la doctrina del Tribunal Supremo practicada hasta ahora, es decir, retroactividad desde hoy hasta el 9 de mayo del 2013, el efecto para la banca, para los márgenes de la banca, ha sido 5.269 millones. Si el Tribunal de Justicia Europeo decidiera, como bien decía María, que la nulidad es ab initio, el efecto adicional serían 4.474 millones, con lo cual ya llevaríamos un efecto sobre las cuentas de resultado de 10.000 millones. Y luego AFI lo que hace es calcular el lucro cesante para las entidades, ¿no? En función de la estimada evolución de tipos de interés que se supone que subirá hacia el año 19, que añadiría un lucro cesante de 6.200 millones. Es decir, que digamos la mala decisión de tomar, de aplicar estas cláusulas en los contratos de hipoteca que en su día tomó determinadas entidades financieras, porque repito, esto es muy importante, hay mucha entidad financiera que no se la ha aplicado a sus clientes o que algunos no se la han aplicado a toda la cartera de hipotecas, y hay bancos en los que se ven ahora envueltos, pero que son como consecuencia de fusiones. Han ido absorbiendo entidades que efectivamente sí que aplicaban la cláusula suelo y entonces, bueno, pues ahora tienen que estar en los tribunales, pero que ellos como política general no lo hacían, ¿no? Entonces ahí yo creo que la gran duda metafísica efectivamente es si el Tribunal de Justicia Europeo, decide la retroactividad ab initio, ¿qué pasa con las cláusulas que ya están juzgadas por el Tribunal Supremo, ¿no? Según datos del propio Banco de España, el 30% de las hipotecas firmadas tienen incluida una cláusula suelo, que es lo que tú indicabas, que no todos los contratos hipotecarios tienen este tipo de cláusula, pero se calcula que más de 3 millones de perjudicados pueden verse beneficiados por la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el próximo 26 de abril, en esta sentencia que tiene que dictar en los días posteriores, porque el día 26 de abril es cuando se celebra la vista oral, pero la sentencia supongo que habrá que esperar unas cuantas semanas. Lo que es importante, Javier, aunque me imagino que ahora lo dirá también Ángel Garay, es que, en primer lugar, los abogados de parte de la Comisión Europea ya se han manifestado en contra de esta retroactividad parcial, es decir, son partidarios de la retroactividad total, ¿no? Bueno, pues si Ausbank como parte defiende una cosa, evidentemente que es la retroactividad, de acuerdo con lo que decía María, la aplicación del artículo 1303 del Código Civil, y la Comisión Europea pues también lo defiende, aunque la sentencia no sea vinculante, pues qué duda cabe que va a influir mucho y va a añadir mucha tensión sobre la aplicación de esta cláusula. Hay un informe, como tú decías, de los abogados de la Comisión Europea que informan favorablemente a que la retroactividad sea total, ¿no? Sea total. Con lo cual eso pues ya establece una previsión respecto a cuál puede ser la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nos vamos a ir un momento a publicidad y enseguida regresamos con todos ustedes. ¿Tu banco te ha canjeado tus bonos convertibles por acciones? Asesórate en Ausbank Abogados sobre cómo recuperar el dinero de tu inversión. No permitas que jueguen con tu dinero. Pide cita gratuita con nuestros letrados en el 91 541 61 61 o visítanos en calle Altamirano 33. Ausbank, 30 años de experiencia jurídica a tu servicio. Recuerda, 91 541 61 61.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses. Es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es. Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero. Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés. ¿Sabe por qué el 44,9% de las empresas elige a CaixaBank como su banco? Porque cuenta con 5.000 expertos, porque les da cobertura en más de 50 países, porque es líder en banca digital, porque es el único con certificado AENOR y porque financia a las empresas con más de 72.000 millones de euros. CaixaBank Empresas, el banco que eligen las empresas. 1, 2, 3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales, para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander. Venga, hija, que nos vamos. Un poquito más, papá, por favor. Solo un poco más. Todos hemos deseado alguna vez que las cosas dieran más de sí. Por eso en Caser te ofrecemos un seguro de salud que siempre te da más. Con hasta 100 euros en óptica, hasta 100 euros en farmacia y gratis un test de intolerancia alimentaria. Caser Seguros. Seguros de tu confianza. Seguimos en directo en CVB Radio, en este programa especial donde estamos tratando el tema de la cláusula suelo, esta cláusula declarada ilegal por el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Luxemburgo. Y tenemos ya al teléfono a don Ángel Garay, él es adjunto a la presidencia de Ausban. Don Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado con María Mateos un poco de la cuestión jurídica, de los antecedentes, de la situación en la que nos encontramos, de lo que se va a debatir en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el próximo martes 26 de abril en Luxemburgo. Y si te parece, Ángel, también está con nosotros Luis Suárez, el director de la revista Ausban y del periódico Mercado y Dinero. Si te parece, comentamos un poco la cuestión más política o mediática, que es esta confusión que existe en la opinión pública respecto a unas últimas sentencias que han tenido lugar la semana pasada en un tribunal de Madrid, donde incluso se lanzan mensajes a la opinión pública y a los consumidores que pueden ser totalmente perjudiciales para sus intereses, porque parece ser que con esa sentencia se hubiese alcanzado el máximo éxito respecto a esta lucha por la nulidad absoluta de las cláusulas suelo, cuando nos encontramos que en esa sentencia lo único que se hace es recoger ya los éxitos que había obtenido Ausban ante el Tribunal Supremo. En esa sentencia se aplica como jurisprudencia la sentencia de 9 de mayo de 2013, como dice literalmente la sentencia de la semana pasada, de 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, en el cual se declara ya de forma inequívoca la nulidad de la cláusula suelo en 3 entidades, pero con una serie de principios que afectan a todo el sistema bancario español, con lo cual cualquier operador jurídico riguroso en España desde 9 de mayo de 2013 sabe perfectamente que no hay ningún debate ya jurídico en España sobre la nulidad de la cláusula suelo. Ese es un triunfo obtenido gracias a los servicios jurídicos de Ausban en 9 de mayo de 2013 por una decisión de la Sala Primera de lo Civil en pleno, con lo cual siendo ya una marca de jurisprudencia. Y, tal como hemos venido diciendo desde entonces, lo único que hay que debatir es ese temblor que le entró al Tribunal Supremo después de declarar la nulidad, que es que en aquel momento declaró la nulidad de la cláusula suelo, pero incluyó una no retroactividad, o sea, una irretroactividad de la sentencia que para nosotros jurídicamente va en contra de lo que establece el Código Civil Español y los principios jurídicos del derecho, de todo el derecho de inspiración romana que hay en Europa y en América, y por tanto lo que estamos debatiendo, y precisamente se va a debatir, como os ha explicado muy bien María Mateos, el próximo 26 de abril en Luxemburgo, es esa salvedad que hizo de forma extraña el Tribunal Supremo de que, además de la nulidad,
la nulidad trae aparejada la retroactividad plena de las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de la cláusula suelo. Por lo tanto, como resumen, en derecho español, en el sistema jurídico español, desde el 9 de mayo de 2013, es decir, hace casi 3 años, el Tribunal Supremo, o sea, el máximo tribunal de nuestro país, declaró de forma inequívoca que las cláusulas suelas eran nulas, y el otro frente de lucha que quedaba ahora, y lo vamos a debatir el 26 de abril en Luxemburgo, es la retroactividad plena de la nulidad. Por lo tanto, esa otra sentencia que se ha conocido la semana pasada, el jueves 7 de abril, es absolutamente irrelevante, es de una demanda muy pobre técnicamente, como en muchas ocasiones ha reflejado la juez que está llevando ese caso, y lo único que hace es ratificar en primera instancia lo que dijo el Tribunal Supremo 3 años antes, y nada más. O sea, que es venir 3 años más tarde sin haber acabado todo el proceso, porque esa sentencia llegará casi seguro al Tribunal Supremo, ratificar 3 años más tarde en el Tribunal de Primera Instancia, algo que ya consiguió Ausban para todo el sistema judicial español el 9 de mayo de 2013 en el Tribunal Supremo. Pero, hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches, Luis. A mí me gustaría que nos contaras, o que contaras más bien a los oyentes, es qué ha pasado desde que en el año 2010 Ausban, por un lado, en representación de unos clientes, pone la primera demanda en Sevilla. Bueno, la primera no, pone una demanda que finalmente llega al Supremo 3 años después. Y al mismo tiempo, en paralelo, en mayo de 2010, más o menos, Adicae pone su demanda en Madrid, colectiva, según ellos dicen 15.000 perjudicados, 101 instituciones bancarias, etcétera, etcétera, para que, mientras que los clientes de Ausban se ven beneficiados de su sentencia desde mayo de 2013, los clientes de Adicae pues no se hayan podido beneficiar hasta pues ahora. Ni hasta ahora todavía, Bueno, porque por esa eso, sentencia no es firme. Por eso, entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué plazo es razonable para que la sentencia no sea firme? Como bien dice Luis, ahí se ve claramente la diferencia. Ausban inició en el año 2010 una lucha casi en paralelo en el tiempo con esa demanda universal, que aunque pretendía ser Universidad de Adicae, que nosotros por eso hemos llamado mucho esa demanda tapón, porque lo único que hizo fue precisamente durante mucho tiempo paralizar muchas acciones individuales, aludiendo los bancos a esa demanda de Adicae, mientras Ausban consiguió desde 2010 la sentencia en el Supremo el 9 de mayo de 2013, y a partir de ahí consiguió, gracias a esa jurisprudencia, que ya muchísimos miles más de esos 15.000 que dice Adicae, si es verdad que están detrás de su demanda, conseguir a nivel individual la eliminación de la cláusula suelo de muchos miles de personas de afectados de cláusula suelo a nivel individual. En tanto, esos supuestos 15.000 afectados que están detrás de la demanda de Adicae, si eso se confirma que es verdad, que tenemos serias dudas de ello, llevan desde el 2010 en esa demanda, en la que les han seguido aplicando desde el año 2010 esa cláusula suelo, y es más, la noticia triste, y nos apena mucho porque son afectados, son consumidores a los que nosotros nos gustaría defender igual que al resto, esas personas hoy en día van a tener que seguir aplicando la cláusula suelo, van a seguir aplicando la cláusula suelo, y además aquí hay que decir, y hay una grave situación que ha generado los portavoces de Adicae precisamente cuando presentaba la sentencia. Han tenido la desfachatez, el presidente de Adicae, decir que a partir de ese momento esa gente lo que tenía que hacer era no pagar la cláusula suelo, con lo cual les está exponiendo a graves consecuencias jurídicas y económicas, porque en tanto esa sentencia sea firme y no hagan ninguna acción adicional, tienen la obligación de seguir pagando. Y dos, otro de los portavoces de Adicae lo que dijo es que lo que tenían que hacer era ir a los bancos y hacer una reclamación extrajudicial. Con lo cual, ¿de qué le ha servido esa sentencia si los supuestos beneficiados todavía no pueden arrogarse el derecho de que se les quite la cláusula suelo? Con lo cual, y terminando con la última pregunta que me hacía Luis Suárez, podemos suponer que si la primera instancia, con toda la complejidad de trabajar con más de 40 bancos, ha tardado unos 6 años,
pues pensemos que en el mejor de los casos la audiencia tarde unos 4 años o 3 años, 4 años, y el Tribunal Supremo pues pueda tardar otros 2 o 3 años. Con lo cual, estos supuestos beneficiados de la sentencia del 7 de abril de Adicae podrían tener otros 7 años pagando la cláusula suelo, mientras muchos miles de afectados que van por la vía individual con Ausbank desde hace mucho tiempo ya no tienen la cláusula suelo. Y posiblemente muchos de ellos no solo van a tener la eliminación de la cláusula suelo, sino la retroactividad plena si conseguimos que el Tribunal de Luxemburgo el 26 de abril nos dé la razón en nuestra tesis de que la retroactividad ha de ser plena una vez que se declare la nulidad. Entonces, una pregunta, Ángel, muy concreta. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora mismo una persona que nos esté escuchando, un cliente de una entidad financiera que haya suscrito un contrato hipotecario y que tenga esa cláusula suelo, que es desde Ausbank, ¿qué se le aconseja a esta persona? Por supuesto que tiene que hacer una reclamación individual por sí mismo de su caso concreto, porque además nosotros en Ausbank haríamos un análisis de cuáles son todas las cantidades que se va a ahorrar a partir de este momento y las que tendría derecho a la devolución como mínimo el 9 de mayo de 2013 por nuestra primera sentencia, o si el 26 de abril el Tribunal de Luxemburgo declara retroactividad plena de todo el periodo de su hipoteca, y conseguir de manera individual y bastante rápida, hay varios sitios de España donde los procesos duran meses, estamos hablando en términos de meses y no de años, y en unos meses o como mucho un año y pico, esas personas que reclamen ahora podrían tener la anulación de la cláusula suelo, y si Luxemburgo nos da la razón, que hay muchas razones para pensar que sea así, el 26 de abril, conseguir la devolución de todas las cantidades indebidamente cobradas por el banco hasta ahora por la aplicación de una cláusula nula de pleno derecho, como es la cláusula suelo de las hipotecas. Porque esta es la segunda pregunta que te quería hacer. En el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falle a favor de la demanda interpuesta por Ausbank, las demandas que ya están presentadas, ¿se podía, aplicar esta sentencia? Sí, claro. En las demandas que están presentadas, como están presentadas con la idea de que se les aplique la retroactividad plena y subsidiariamente la jurisprudencia del Supremo, ya en esas demandas presentadas los tribunales podrían aplicar ya la doctrina deberían aplicar la doctrina que emane de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que se reúne el próximo 26 de abril. Pero Ángel, ¿qué puede pasar suponiendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplica la retroactividad ab initio? ¿Qué pasa con aquellas hipotecas que ya hayan sido resueltas por el Tribunal Supremo? Bueno, ahí nuestros servicios jurídicos lo están estudiando a fondo y todavía no hay un dictamen definitivo, pero sí que no podemos ocultar que habría un argumento de peso en el sistema jurídico español serio, que es la excepción de cosa juzgada, es decir, que aquellos casos en los que ya el Tribunal Supremo hubiera dictado sentencia o hubiera cualquier otro tipo de sentencia firme a nivel de primera instancia o de audiencia, ahí tendríamos que ver si hay alguna vía jurídica, alguna posibilidad extraordinaria para la reconsideración de esos casos, porque lo primero que que alegarían los bancos, y es desde luego una excepción importante en el derecho español, es la excepción de cosa juzgada, es decir, con un caso cuando ya está juzgado no se puede volver a reabrir, y tendríamos que, los que tengan ya la sentencia firme, pues tendríamos que ver si ese obstáculo es salvable o no es salvable. Eso ahora mismo todavía no hay una solución definitiva al respecto. Pero más o menos en todos estos casos lo que se aplica es la tesis que siempre defiende Ausbank de que hay que pelear caso por caso, ¿no? Sí, no. Nosotros lo dijimos desde el principio y afortunadamente de nuevo... Cada situación es diferente, ¿no? Sí, no solo cada situación es diferente, sino que es mucho más sencillo, y además hay sitios, así como puede haber algunos sitios de España donde hay cierta lentitud en los juicios, hay sitios de España, como te decía antes, que los casos y más de suelo, donde la doctrina está plenamente consolidada y donde el tema es muy sencillo, donde los juicios, o sea, el procedimiento judicial dura pocos meses, con lo cual una demanda interpuesta ahora, en pocos meses o como mucho un año y pico, una persona puede tener ya la eliminación de la cláusula suelo de su hipoteca, que ya es un tema muy importante, y si conseguimos esa victoria en Luxemburgo el 26 de abril, la retroactividad de todas las cantidades indebidamente pagadas. Por tanto, no hay ninguna duda, como dijimos desde el principio, que la vía de la reclamación individual es la más eficaz para los afectados, tal como demuestra el que esas
15.000 personas que confiaron lamentablemente en Adicae, pues llevan ya prácticamente 6 años en los que sigue aplicando la cláusula suelo y posiblemente les queden otros 6 años hasta que se les siga aplicando la cláusula suelo por esa vía utilizada por Adicae, que entendemos no sé si lo hicieron por ignorancia o por mala fe. Pero, Ángel, una pregunta. Has mencionado a Manuel Pardos, una declaración que hizo... No tengo muy bien, Luis, un poco más alto. Sí, no, que has mencionado a Manuel Pardos y en unas declaraciones que hizo el otro día... Sí, el jueves pasado. El jueves pasado instó a los afectados, digamos a sus representados, a que vayan a las entidades financieras a eliminar la eliminación de la cláusula. ¿Esto cómo se cocina? Porque al final eso es un insulto a la inteligencia de todas las personas. Las entidades financieras se niegan radicalmente. No, pero se niegan porque en derecho, hasta que esa sentencia no sea firme, no tienen la obligación de ejecutarla. Porque tenemos el caso, Ángel, por ejemplo, del Banco Popular, que sí ha decretado la eliminación de las cláusulas suelo, pero eso son de cara al futuro, nunca reconociendo los derechos del pasado. Claro. Es decir, vamos a decir una decisión, entre comillas, comercial, pero no la ejecución de una decisión. Lo que está haciendo en el tema de Adicae, como muy bien está sugiriendo Luis Suárez, es que como Adicae, después de 6 años, y pese a esta primera sentencia, en la que además también se revelan gran parte de las deficiencias de la demanda de Adicae, no es ejecutable y no lo va a ser, no es firme y no lo va a ser en mucho tiempo ante la presión que se supone por país, porque claro, lo que suponían esas 15.000 personas, digo que no creo que sean 15.000, que esas 15.000 personas es que ya por fin, después de 6 años, les iban a eliminar la cláusula suelo, pero eso no es así, eso es la primera instancia, ya como mínimo el presidente del Sabadell ha anunciado que va a recurrir, otros bancos han anunciado que va a recurrir, por lo tanto ahora se inicia otra larga batalla, con lo cual esas supuestas 15.000 personas tendrían que esperar otro montón de años para que se les elimine la cláusula suelo. Y entonces lo que sí debería hacer Adicae, y recomendamos a sus asociados de esta demanda de cláusula suelo que lo hagan, es que Adicae es ella, sus letrados, quienes tendrían que instar la ejecución provisional de la sentencia, porque esa es la única vía jurídica para que los bancos pudieran dejar de cobrar, siquiera provisionalmente, la sentencia. Ahora bien, pero mandar a las personas que vayan al banco a pecho descubierto a pedir que no se les aplique la cláusula suelo, o como yo he oído personalmente al señor Pardo decir que dejen de pagarla, me parece absolutamente aberrante y manifiesta primero la falta total de cultura jurídica del señor Pardos y que además la pasividad de los servicios jurídicos de Adicae, que lo que tienen que hacer es ellos instar la ejecución procesal, la ejecución provisional de esas 15.000 personas a las que supuestamente están representando en este procedimiento. Lo que pasa es que una de las cosas que dijo Pardos el otro día es que la propia Adicae iba a recurrir. Con lo cual, no sé yo muy bien cómo se casa el recurso con la ejecución. Sí, se puede. Como la sentencia es favorable, aunque recurras, la ejecución provisional es posible, técnicamente posible, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil aprobada a principios del siglo XXI. Entonces, la única forma en que los 15.000 afectados que supuestamente están en esa demanda podrían ahora beneficiarse de la eliminación de la cláusula suelo sería que los letrados de Adicae instaran la ejecución provisional de la sentencia para cada caso concreto. Y por eso desde aquí invito a esas 15.000 personas a que vayan a las sedes de Adicae a decir que ellos exigen a los servicios jurídicos de Adicae que insten a la ejecución provisional de su caso concreto para que sea efectiva y no tengan que esperar otros 6 u 8 años el que esta sentencia les sea aplicable a ellos, cuando ya otros miles y miles de personas que han venido con Ausbank lo han conseguido ya hace muchísimo tiempo. Tengo entendido que en la sentencia no hay condena a costas, ¿no? Ese detalle creo que no está claro, pero estoy seguro que no, porque como ha sido precisamente los letrados de Adicae han sido amonestados en varias ocasiones por la juez de las múltiples deficiencias técnicas de la demanda, es muy difícil que bajo esas circunstancias haya habido condena en costas. Yo me atrevo a decir que no ha habido condena en costas, efectivamente. Bueno, don
Don Ángel Garay, adjunto a la presidencia de Ausban, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Es un tema que sigue abierto, que se va a comentar incluso mucho más en las próximas semanas. Claro, de aquí al 26 de abril. A medida que nos acerquemos a esa fecha, ese 26 de abril, fecha de la vista oral ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y nosotros seguiremos aquí hablando de esta cuestión en los próximos lunes y el lunes siguiente a la celebración de esta vista oral. O sea que seguramente volveremos a hablar con usted para tratar todo lo que tiene relación con esta cuestión. Don Ángel, muchas gracias por su participación. Un saludo para ti y para Luis Suárez, que está Un fuerte abrazo. Un abrazo a los dos. Bueno, pues Luis, ponemos punto final al programa de hoy. Es el primero de toda una serie de especiales que vamos a dedicar a esta cuestión, porque es una cuestión que afecta a más de 3 millones de consumidores españoles, a multitud de familias, que desde luego se puede arreglar una situación económica que en una época de crisis como la actual, el que se reduzca la cuota hipotecaria, además por una ilegalidad, yo creo que puede ser muy importante para algo tan prosaico pero tan real como es llegar hasta final de mes. Es que la gente pueda vivir, pagar lo justo y lo debido a la entidad financiera que le ha prestado un dinero para comprarse una vivienda, pero que no le cobre más ni que le cobre aquello que es ilegal. Con lo cual nosotros el próximo lunes y los siguientes después también del 26 de abril seguiremos hablando de esta cuestión. Pues no sé si querías comentar alguna cuestión. Yo simplemente quiero recordar la portada de Mercado de Dinero de este mes, que es enfatizamos mucho en que la cuestión no es si debes demandar en el tema de cláusula suelo, sino más bien por qué no lo has hecho ya. Es decir, al final, como dice bien Javier, en un momento de penuria económica, en que todo el mundo lo está pasando mal, en que hay personas en desempleo, que no pueden pagar las hipotecas, etcétera, la eliminación de la cláusula suelo pues puede suponer de media unos 200-300 euros mensuales. Al mes, que no viene nada mal. Al mes, que no viene nada mal. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Regresamos el próximo lunes, también a las 10 de la noche, para seguir tratando esta cuestión. En el control técnico, nuestro compañero Alfredo Matarranz. Aquí, en los micrófonos de CW Radio, hemos estado Luis Suárez y Javier Castro Villacañas. Hasta el próximo lunes, un cordial saludo.